Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga. Hoy en la entrevista, Fabio Arias, secretario general de la CUT. Buenos días, Fabio. Buenos días, Adolfo, y a todos los televidentes. Día por las víctimas, día por la paz. ¿Qué significa esto en un sentido ampliado de la palabra? En un sentido ampliado de la palabra es que por primera vez en Colombia pareciese que pudiésemos llegar en forma más o menos importante a una reconciliación nacional. Pareciese que el proceso actual de La Habana va por buen camino y pareciese entonces que la violencia política, aquella que ejerce para acabar con el contradictor, pudiese tener una definitoria posibilidad de que se elimine en Colombia. Eso es lo que quiere decir. Y obviamente el reconocimiento a las víctimas que en estos 60 y tantos años de conflicto armado en Colombia pueda verdaderamente reconocerse de que han sido víctimas y que el país y el Estado debe tener una actitud de reparación con todas ellas. ¿Por qué se escoge el 9 de abril? Hombre, por el 9 de abril es un día muy emblemático para la inmensa mayoría de los colombianos, aquellas de las viejas generaciones que lo tienen pues como una situación muy especial, el Bogotazo aquí en esta ciudad, y la conmoción que ocasionó de que un gran líder como Jorge Eliezer Gaitán fuera asesinado por un problema de la violencia política. Y las nuevas generaciones que nunca han tenido ni han visto un día sin el conflicto armado, pues tengan la posibilidad de verlo. Realmente eso es lo que significa hoy el 9 de abril. Lo del Bogotazo en términos históricos es una arbitrariedad, porque no solo en Bogotá se vivió una jornada muy violenta. Hay otro sitio en el país, Barrancabermeja. No será una arbitrariedad, será una falta de reconocimiento a otros sitios, pero no es una arbitrariedad. Lo que pasó aquí en Bogotá fue un hecho excepcional. Pero no solo en Bogotá. Por supuesto. Pues no solo en Bogotá. Por eso no es arbitrario, falta reconocer a otros. Por ejemplo, Barrancabermeja. Sí, correcto, Barrancabermeja. Donde el poder popular se toma. Se instaló un gobierno popular, eso es cierto. Con una jornada demasiado violenta también en Barrancabermeja. Sí. Y en otros sitios del país. Sí, cierto. ¿Qué nos deja esa experiencia del Bogotazo, no del Bogotazo, para no incurrir en esa falla? Pues lo primero, la intolerancia política en el país, ¿sí? El hecho de acabar con una proyección política pues contraria a otros en esa oportunidad, en aquella oportunidad, a las viejas expresiones del Partido Conservador que gobernaban Laureano y Mariano Ospina. La experiencia nos deja es que eso no lleva sino a generar mucho más violencia de la que presuntamente ellos querían eliminar, lo cual no era cierto. El proyecto de Gaitán era un proyecto civilista y democrático. ¿Se puede tomar el 9 de abril del 48 como el punto de partida a la violencia que hoy vive Colombia? Bueno, violencia ha habido toda la vida en Colombia, pero digamos que a la última violencia política reconocida por estas 2 o 3 generaciones que están involucradas en ella, sí. ¿Y usted cree que estamos a punto de cortar con esa etapa? Pareciese que hay una luz al final del túnel que nos dice a la inmensa mayoría de los colombianos, a los que hemos vivido durante toda nuestra vida en este estado de zozobra y a los que hoy se asoman a ella, a que pareciese que otras circunstancias políticas se pueden desarrollar en Colombia. Para decirlo en una frase, otra Colombia pareciese que puede ser posible si llegan a firmarse definitivamente los acuerdos de paz en La Habana y se extienden muy probablemente a los del ELN. No es llegar a una posición simplista y señalar que solo con una firma del acuerdo de La Habana se consigue la paz en Colombia. Bueno, la paz es seguridad laboral, la paz es seguridad social, la paz es equidad. No, la paz puede ser todo lo que quiera, pero en Colombia en particular y en concreto, hoy ahora, es que la violencia política que llevamos por más de 60 años, por lo menos, ¿sí?, termine. Es decir, que los que piensan que aquí podemos dirimir nuestras controversias a punta de bala, por lo menos reconozcamos todos que ese método y ese procedimiento, por lo pronto, por hoy, no es un método válido. Y que por consiguiente, esa posibilidad le quita el temor a mucha gente que ha sido víctima de este conflicto y que por el cual a veces no permite la expresión libre, democrática, civilista de una cantidad de personas que en otras condiciones, sin esa violencia política, creo que van a salir a la escena política a generar cambios y transformaciones. Para eso es que necesitamos la paz. La paz no puede ser un monopolio de la izquierda.
El tema de la paz no puede ser un monopolio de la izquierda, es de todos los colombianos. Sí, señor. Toda la sociedad tiene que estar unida en torno a este tema. Así es. Así que no podemos dejar esto ni politizar el tema demasiado. No, siempre será político, ¿sí? El problema político es político partidista, es de una expresión partidaria nomás. Entonces decimos, no es de una expresión partidaria, pero político sí es una decisión política del país muy importante para que evidentemente haya el silencio por lo menos de las balas y lleguemos exactamente a un sonoro movimiento que reclame la libertad, la democracia y los conflictos sociales tengan una forma de resolverse en forma civilista y democrática. Hoy tenemos que pensar en las víctimas. Sí. ¿Están abandonadas en este proceso? Sí, en lo fundamental sí. Yo, por ejemplo, le digo, aquí hay víctimas individuales y víctimas colectivas, ¿sí? Las víctimas individuales, pues que son inmensas. Hoy el conflicto armado en Colombia reconoce que hay 6 millones de desplazados. Esas son víctimas, ¿sí? ¿Qué reconocimiento pleno tienen ellas? Muy poco. El Estado ha hecho poco. Más allá de la ley de restitución de tierras que trata de atender, hay un sector muy significativo que fue desplazado de la tierra, pero eso tampoco ha avanzado sustancialmente. Entonces, podemos decir, y yo creo que el día de hoy es muy importante también por eso, que hay que prestarle mucho mayor atención a las víctimas del país en manera individual, pero también en manera colectiva. La Central Unitaria de Trabajadores, ¿sí?, es una víctima colectiva del conflicto armado en Colombia. Prácticamente han asesinado en los últimos 29 años a cerca de 3.000 dirigentes, activistas y miembros de organizaciones sindicales. La estigmatización que hemos tenido en todo este periodo ha sido violento contra la organización sindical. Muchas de nuestras organizaciones sindicales han quedado reducidas a su mínima expresión por efectos exactamente de la violencia antisindical que hay en Colombia y que la han practicado gobierno, empresarios y actores armados ilegales, especialmente el paramilitarismo. De tal manera que... La guerrilla. Bueno, sí, también. No, en este sentido tenemos que ser muy equilibrados. Sí, pero... Con todos los actores del conflicto. Todos, sí, absolutamente todos. Sí. Pero lo que quiero decir es que mayoritariamente ha sido el paramilitarismo. No estoy diciendo que la guerrilla no, también. La guerrilla tiene una gran deuda con este país. Sí, también. Sí. Es absolutamente cierto. Sí. Sí. Y eso es lo que hay que plantear en La Habana también. Está planteado. De la Central Unitaria de Trabajadores estuvo en La Habana el compañero Domingo Tobar, en representación de las víctimas de la Central Unitaria de Trabajadores y en general del sindicalismo. Y evidentemente hay que reconocer que lo somos. El Estado y los gobiernos le deben una reparación colectiva al movimiento sindical. Nosotros tenemos una serie de propuestas. Le hemos dicho al gobierno que genere una mesa de alto nivel entre el gobierno y las centrales obreras, todas, la CTC, la CGT y la CUT, para que discutamos una reparación al movimiento sindical, que esa estigmatización que nos ha dejado pues casi que liquidados en términos de nuestra membresía, pueda volver exactamente a renovarse en Colombia. El sindicalismo es una institución de la democracia. Aquí hay muchos sectores que no entienden eso. En Europa el sindicalismo hace parte de las estructuras democráticas de esa sociedad y no es cierto que ellas sean las que quiebren las empresas, como dicen algunos, o las que generan violencia, nada de eso. Pero en Colombia hay una deuda muy fuerte con el sindicalismo. Pero también necesita una culpa. Hay sindicalismo también mal enfocado. Sí, pero el aspecto principal no es ese. El aspecto principal es que aquí ha habido una violencia antisindical, ¿sí?, que ha hecho sinergia entre el gobierno, los empresarios, los grupos armados ilegales, todos, para que no haya más discusión sobre el tema, que evidentemente han tenido como expresión de aniquilamiento el movimiento sindical. En Colombia todos somos en mayor o menor grado víctimas de la violencia. Totalmente cierto, totalmente cierto. En esta marcha coincide el presidente Santos con Gustavo Petro, Sí. alcalde de Bogotá. Cosa buena en general. Muestra exactamente de que la necesidad de la paz y la reconciliación en Colombia es absolutamente necesaria. Y la invitación es para todos los sectores. Para todos, inclusive para los sectores que hoy se oponen al proceso de paz, que deben reconsiderar sus posiciones al respecto. No hay una confusión. Una cosa es oponerse y otra es tener una versión diferente de la fórmula para la paz en Colombia. No, el uribismo no le gusta y no la guerra, ¿sí? Está plenamente demostrado, no le interesa la paz, ¿sí? Para él no tiene ningún rédito político la paz. ¿Usted no conoció la información sobre la actitud del uribismo en el día de ayer en el Congreso?
hay aires de reconciliación. Eso de ser tan radical en la crítica tampoco le beneficia. Pues ojalá que estas movilizaciones tan fuertes en el país le hagan desestimar a quienes quieren la guerra de que tienen que también inclusive desestimar esa posición. Ojalá. ¿Usted cree que a pesar de la experiencia en Colombia hay personas que están por la guerra? Sí, claro, Uribe. No me queda la menor duda. Todos los días, no hace sino repetir una y otra vez. Ese es otro aspecto que tenemos que superar, colocar en nombre propio ese tipo de acciones. Hay que desmontar esos prejuicios en Colombia. No, que se desmonte, que se desmovilice Uribe, como decían por ahí en algún momento, para poder creer evidentemente de que sí está en otro terreno. Mientras tanto está en las fuerzas y en las orillas que se oponen a Tenemos este que proceso. desmovilizar los corazones. Tenemos que desmovilizar los malos pensamientos para llegar al verdadero anhelo, a concretar el verdadero anhelo de todos los colombianos, la paz. ¿Qué tal este país en paz? Va a ser Más educación, va a ser otra Colombia más posible. salud, más vías, más recreación. Si este es un país tan lindo, el país que tenemos, un país tan lindo, imagínense Colombia en paz. Y tan laborioso. Y tan laborioso. El mundo del trabajo requiere también otra visión de parte de quienes históricamente nos han combatido. También tiene que mirarlo de otra manera. Vamos de la mano, izquierda, derecha, todos los sectores por la paz. Sí, en No hay que decir que esto es un tema de la izquierda, que esto es un tema de... No, esto es un tema de todos los colombianos. Sí. Estamos en eso. Estamos en eso y debemos aislar a los señores de la guerra. Este proceso de movilización debe alcanzar eso. ¿Por qué no cambiar la palabra de aislar? Debemos recoger a las personas que tienen otra interpretación de la paz. Ese es un mensaje que nos invita a la reconciliación. Hoy es el día por la Pero eso reconciliación. depende de ellos, no de quienes la estamos reclamando. De las dos. No, de ellos. Eso es de doble vía. No, Eso es de doble vía. De ellos, porque ellos son los que tienen que desmovilizarse. La paz es de doble vía, como el diálogo que sostenemos en este momento. Si usted tiene una actitud agresiva, se responde con otra actitud agresiva. Si buscamos con una fórmula de conciliación, de armonía, de paz en Colombia, vamos a concretar ese gran anhelo. Eso hay que decírselo especialmente a quienes siguen estando... Eso va para todos, Sí. para todos. Porque así como todos, directo o indirectamente, somos víctimas de la paz, también todos, directa o indirectamente, en determinado momento colaboramos con la guerra. Aquí hay gente que le ha colaborado fuertemente al espíritu de reconciliación nacional. Inclusive en Bogotá hay gente muy valiosa en ese punto. Por ejemplo, Yo, por ejemplo, reconozco en Yesid García, concejal hoy de la Alianza Verde, su espíritu de controvertir en forma civilista y democrática, a pesar de tener otras posiciones, con concejales muy antagónicos, tanto con él como en el gobierno. eso merece un reconocimiento. Sí, señor, yo también pienso lo Todos los mismo. sectores, la gente que esté por la paz, Así es. en la derecha, en la izquierda, en el centro, merece un aplauso hoy. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero darle en este momento no solo un abrazo de solidaridad por la paz. Colombia está por la paz el día de hoy. Sí, señor. Mi reconocimiento para todos los colombianos. Eso es para todos los colombianos. Y está hecho la mano, es el mensaje de reconciliación. Que este sea el ejemplo. Que hoy bien. todos los colombianos Totalmente. estemos en Nos esta- demos la mano y luchemos todos por la paz. por la paz de Sí, Colombia. señor. Ok. Grato verlo. Igualmente, Adolfo, muy amable por la invitación. Feliz día para todos. Hoy 9 de abril. Día por las víctimas, por la reconciliación y por la paz. Ya regresamos en la mañana amable de Teleamiga en este canal por los valores, por las cosas buenas de Colombia. Después de corte.